alguna consulta. Estas eran como las características generales, que ya lo vimos. De Profe, la fase oral, sí. pregunta, Florencia Sosa habla. ¿Cómo está, Flor? Primero que nada, no tengo mucha idea de bebés y quería saber si todos estos pasos que vamos viendo y demás, se dan así en la vida de un bebé, en su crecimiento. Desde la Bueno, tengo teoría. una amiga que su bebé cumplió 1 año y estuve acompañándola en el proceso y demás, y me pude dar cuenta de todo lo que fuimos viendo, que hubo cosas que las noté, pero ¿se dan así cada uno de los pasos como están descritos? Vos me decís desde el punto de vista de la sexualidad o de todo lo que fuimos viendo hasta el momento. De todo lo que vamos viendo, desde el momento de las primeras sonrisas, del rechazo a las caras extrañas y En demás. líneas generales, se plantea que un desarrollo, digamos, normal, un desarrollo con digamos, en los tiempos y en las condiciones que podríamos catalogar como normal, se tienen que dar, ¿sí? Tal vez algunas cosas no nos damos cuenta o pueden pasar desapercibidas, puede ser que algunas cuestiones no sucedan. No vemos este autor, pero por ejemplo, hay un autor que se llama Winnicott, que digamos, en su momento planteaba que entre los 7 y 8 meses empezaba a aparecer como la figura del objeto transicional, ¿no? Como este objeto de apego que generaba, digamos, eh, una posibilidad de transición de ese vínculo tan estrecho con la madre a una diferenciación, ¿no? Esto que Spitz plantea con la angustia del 8º mes. Y eso, por ejemplo, puede suceder que no pasen todas las personas, por ejemplo. Entonces hay cosas que por ahí no suceden en todos y no necesariamente se plantea que hay un problema en el desarrollo, pero en líneas generales lo que se observa es que suele suceder. Por ejemplo, lo que vieron ustedes con Spitz, de la angustia, perdón, de la sonrisa social y la angustia al 8º mes, o de la reacción ante la palabra y el gesto del no, eh, son, digamos, adquisiciones que en el desarrollo se suelen dar y en líneas generales, en la gran mayoría, se da. Si no se da, habrá que ver cómo se va desenvolviendo el desarrollo, digamos, en otros aspectos, porque puede pasar que no se dé y que sea parte de alguna situación más macro, digamos, porque también hay otras cuestiones que no se van dando, o puede ser puntualmente que no se observe, o que se observe de forma más disimulada, digamos, ¿no? O la angustia no se la note tanto, o que no se vea, digamos, demasiada expresión de angustia ante la partida del progenitor, alguno de los progenitores. Pero bueno, en líneas generales se espera que todos los niños atraviesen esta etapa. En general, Perfecto. o bueno, que digamos, por ejemplo, esto yo les decía, que gateen, primero que puedan obviamente mantener digamos, la posibilidad de sostener la cabeza, digamos, ¿no? El sostén cefálico. Luego que puedan sostenerse sentados sin apoyatura, y luego empezar eh, digamos, a poder empezar a gatear, digamos, en una posición de prono. Luego que puedan, ese gateo se vaya progresivamente mejorando y agudizando y puedan empezar ya a sostenerse de cosas y pararse. Bueno, eso tiene una progresión, pero también puede pasar que haya niños que no gateen y que automáticamente pasen como de medio de reptar a querer pararse y ya animarse a caminar. Entonces puede pasar que no suceda. Lo que hay que ver es no ver la situación aislada, sino verla en el continuo, digamos, en cómo se va desarrollando y en otras adquisiciones. O sea, cuando vemos el desarrollo no podemos solo ver, bueno, esto no pasó, uy, no es un problema ya, no, bueno, esto no pasó, ¿qué más no pasa? No, en el tiempo, tampoco se sucedió lo que tiene que venir después.
Y ahí ir viendo si es una cuestión del desarrollo, si tiene que ver con una cuestión puntual de esa capacidad, de esta adquisición, ¿no? Puede ser también eso, o sea, no una cuestión del desarrollo en líneas generales, sino una cuestión puntual de, no sé, por ejemplo, si es algo de la marcha, bueno, algo más motriz, algo, digamos, exclusivamente con lo muscular, o la cuestión del lenguaje, o bueno, así hoy vamos a ver juego, pero también algunas veces, bueno, ¿qué pasa cuando no vemos este tipo de juego que nosotros les vamos a presentar? Lo que en líneas generales se plantea es que para un desarrollo de las habilidades generales, cognitivas, afectivas, motrices, se tienen que ir dando estas características. Bien, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Profe, Sí. consulta, y también puede pasar, Shaila, mi nombre, que, por ejemplo, esto cuando hablabas del objeto de apego, puede ser también que, no sé si es algo más patológico, que por ahí continúen y no hagan ese, digamos, ese, no sé, esto de poder dejar ese objeto de apego. ¿Puede ser? Sí, depende, o O sea, sea, que sea que 5 o 6 continúe años y hasta sigan qué edad. teniendo. El tema es Claro. ese. Siempre tienen que pensar que cuando hablamos de cambio evolutivo, también que ser acorde a la edad, cronológica. Entonces, Claro. una cosa es que digamos, bueno, tiene un objeto de apego a los 3, 4 años, y por ahí todavía es entendible, hay que ver cómo está haciendo a nivel familiar también, las posibilidades y los recursos que se le está dando para poder Y lo tener que pueda llegar a estar mayor atravesando. tolerancia a poder tramitar lo que significa la frustración, la separación. Entonces por ahí todavía sostiene, no es patológico porque, a ver, por el sujeto en sí, sino más bien por una cuestión de que quizás no tiene otros recursos que le estén permitiendo. Y otra cosa, como me digas, bueno, alguien de 12 años, 13 años, que todavía sostenga un, un objeto de apego, digamos, la mantita o un osito. Claro. Habrá que ver en ese contexto qué es lo que le está sucediendo al sujeto en el contexto, digamos, de la familia, en el contexto de su trayectoria, en su desarrollo. En líneas generales, el objeto de apego, nosotros no lo vemos a Winnicott, por eso no me voy a detener tanto en ese concepto, Ajá. pero vuelvo a decir, no, lo nombro por una cuestión de que justamente es algo que a veces aparece y no aparece, y no quiere decir que no esté, que sea patológico. Pero muchas veces, a ver, el objeto de apego, o, digamos, este objeto que el niño o la niña eh, lo tiene como un poco, es dado por el afuera, por los adultos, pero lo representa como algo que ha creado en sí mismo, muchas veces se deja, se abandona, porque ya empieza a interesarse por otros recursos de su entorno. Otras cosas le permiten simbolizar la frustración de la separación o de empezar a tener más límites ante su conducta y ante sus deseos. Entonces, se abandona, ¿no? No es que lo dejan porque los padres se lo sacan, sino que lo terminan como dejando. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si llegado, no sé, ya a una instancia de escuela, de escolarización, donde tiene un montón de recursos para simbolizar, para sublimar, ya sería una etapa en la que puede tener recursos, sigue necesitando del recurso de un objeto de apego? Digamos, vuelvo a decir, no sé si es patológico para ponerle esa etiqueta, pero sí quizás es funcional a una dinámica personal, vincular, familiar que se está teniendo y que, bueno, va configurando estas conductas y van sosteniendo. Las conductas se sostienen, o sea, las adquisiciones se sostienen por una cuestión de funcionalidad. Si son funcionales, se sostienen. Tanto una conducta cualquiera, digamos, ¿no? Tanto en lo afectivo, con lo cognitivo o lo motriz. Sostenemos conductas que son funcionales para nosotras, si no son funcionales, generalmente las dejamos de utilizar o no las adquirimos. Entonces, cuando uno ve que
cuestiones que tienen que ser funcionales también para poder lograr otras conductas más complejas, no se adquieren, hay que ver por qué. Porque posiblemente ese no adquirir está siendo funcional para la dinámica de ese sujeto. Vuelvo a decir, social, familiar. Entonces hay que empezar a desarmar esa dinámica para poder entender qué rol está cumpliendo, qué función está cumpliendo. Entonces, en ese sentido, puede suceder que algo se sostenga en el tiempo. Pero bueno, yo les diría, o sea, suena como fuerte esto de lo patológico, que es verdad que el psicoanálisis lo usa bastante, pero la verdad es que uno tiene que entender que puede, a ver, sí, no podemos decir que es patológico desde una mirada, pero para ese sujeto tal vez no lo está haciendo patológico porque está siendo funcional para su dinámica. Entonces hay que ver cómo empezar a generar recursos que puedan ser más adecuados para poder, digamos, salirse, digamos, de esa utilización tan exclusiva. Así que bueno. Y alguien más me iba a preguntar algo más relacionado. Sí, yo, Natalia. Hola, Natalia. Sí, en realidad mi pregunta era muy parecida a la de Sheila, solo que era como a la inversa, ¿no? ¿Qué pasa con esos chicos que a los 21 días ingresan a una guardería y no tienen a una mamá o a una persona a la que identifiquen en forma permanente, sino que lo agarran distintas personas? O sea, como que no se apegan a nada, como que no notan una diferencia entre, no sé, capaz que uno es la que le da la mamadera, el otro la que le cambia, el otro que lo pone en la cuna, lo dejan a las 7 de la mañana, lo retiran a las 8 de la noche. ¿Qué pasa cuando eso no se activa, ese apego a un ser, a lo que uno, bueno, llamaría la madre o la familia? ¿Qué pasa cuando eso no se activa, no? Sí, a ver, primero que espero que esas situaciones, entiendo que hay muchas personas que dejan durante mucho tiempo a sus hijos quizás al cuidado de otras personas, pero espero que no sea desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana a las 8 de la noche, sinceramente, porque es un montón de tiempo, ¿no? En realidad, Pero es como un montón de tiempo. Pero digo, uno trabaja de 8 a 5, ponele, lo tenés que dejar un rato antes y lo vas a retirar a después. Yo lo vi en un caso de que fui a una institución escolar y había un par de chicos que lo que tenían en común eran que los dos chicos habían estado de guardería desde los 21 días, sí. Y era como que no les importaba nada, no había nada que vos le quites que a ellos le corrigiera la conducta porque no les importaba. Y lo que tenían en común era eso. A los 3 años les pasó esto, ¿eh? Claro, vos lo observaste a los 3 años, pero lo que tenían en común era que desde los 21 días habían estado en guardería y ese había sido su gran parte del día el cuidado que habían tenido. Esto es lo que... Spitz lo que plantea, Spitz por ejemplo, fue la investigación, digamos, ustedes lo que escribieron en el trabajo fue parte de una investigación que él hizo justamente viendo esto, cómo se daba el vínculo entre, digamos, el hijo, hija y la madre, ¿no? O la persona que estuviera al cuidado. Y justamente lo que diferenciaba a él era decir, bueno, no alcanza con que simplemente se le destine, digamos, los cuidados básicos de alimentación, de limpieza, digamos, o de abrigo, sino también que tiene que haber algo más para poder lograr subjetivar adecuadamente a este bebé. Posiblemente lo que vos observaste sea eso, sea una dificultad en la subjetivación. Lo que yo creo que se lo había planteado la vez anterior era que necesitamos de un otro que nos ponga en el lugar de objeto de deseo para que después podamos convertirnos nosotros en sujetos deseantes y podamos así ir depositando deseo u pulsiones en distintos objetos. Cuando uno dice no les interesa nada o no tienen, digamos, ningún tipo de
apego, digamos, de deseo sobre algo, también tiene que ver con que no ha podido ser subjetivado adecuadamente ese sujeto. Entonces, si hay que hacer un trabajo de subjetivación nuevamente, o sea, ya sea con un profesional, ya sea desde la familia, nuevamente desandar un camino que no se hizo, que, digamos, o más bien desandar el camino que se hizo y volver a armar un camino que no se hizo, que es de volver a divinizar a ese sujeto, desde el afecto, desde la posibilidad de depositar el afecto. Uno de los mecanismos que más funcionan para la subjetivación es el juego, es el lenguaje. Cuando uno a los bebés les canta, les habla, les hace cosquillas, o les hace, o les hace un masaje y juega, o les muestra un juguete, lo que está haciendo es un proceso de subjetivación también con el juego. Está convirtiendo, digamos, a ese sujeto en un sujeto también deseante, de esos objetos a los cuales creemos nosotros que puede ser deseante, porque se los estamos presentando desde nuestra propia subjetividad. Entonces, posiblemente cuando no hay ese proceso, cuando no hay un otro que mire, un otro que pueda realmente ver las necesidades y que pueda transmitir de alguna manera un lugar de, digamos, vuelvo a decir, o una posibilidad, mejor dicho, de subjetivar a ese sujeto, posiblemente encuentres con dificultades en el orden de poder tener deseos sobre otras cosas, que les interese algo, y pueden haber dificultades bastante importantes. A ver, en líneas generales, si ustedes me preguntan a mí si está bueno que a los 21 días estén tantas horas en una guardería, y no, bueno, no está. Sabemos que esa es la realidad de algunas personas, o sea, de varias personas, de muchas, tienen que trabajar, tienen que por ahí quizás estar muchas horas fuera de la casa, no tienen quien los ayude, y esa es, digamos, la posibilidad que tienen. ¿Es lo mejor? Y no, porque bueno, obviamente que van a haber cosas que se va a poder lograr y otras que no. Para mí, hasta por lo menos los 7, 8 meses, sería interesante que se pueda estar la mayor cantidad de tiempo posible con personas, digamos, los progenitores, las personas que van a estar al cuidado y a cargo de ese sujeto. Después, obviamente, que uno sabe que la ley te dice que a los 3 meses o a los 45 días los tenés que dejar, o sea, no depende de la situación, pero siempre es posible, si es posible, por lo menos hasta los 8 meses, es ideal, porque bueno, uno sabe que ahí se produce un montón de digamos, a nivel psíquico, de adquisiciones que son muy importantes. Después, obviamente, que van a haber en algunos niños mayores dificultades, en otros menores. También depende mucho qué pasa en el después. Están muchas 10 horas o 8 horas en guardería, pero después cuando vuelven hay todo un momento de subjetivación, de cuidado, de que en cierta forma compensa, trata de aminorar todo ese otro rato que no hubo, y bueno, quizás va a ser diferente el resultado. No se puede generalizar, porque los sujetos tramitamos las situaciones de manera totalmente distinta. Entonces, en líneas generales, es muy importante esta cuestión de poder lograr la mayor cantidad de tiempo posible una buena vinculación entre la persona que está al cuidado de este sujeto y el bebé, digamos. Entonces, si se produce una privación, que es lo que decía Speed, si por algún motivo se produce una privación de ese vínculo, lo que él observa es que si se produce en los primeros 4 meses, pero se revierte, hay quizás algunas dificultades en la vinculación o algunas, digamos, unas manifestaciones a nivel, digamos, psíquico, pero no tan complejas como algo que se continúe más de los 8 meses. Si durante más de 8 meses
el cuidado que ha tenido ese niño solamente ha sido, digamos, de proveerle alimento, vestimenta, bueno, le cambian los pañales, pero no hay un momento de mirada, de juego, de divinización, de afecto, digamos, de este calor, digamos, de quien está al cuidado, y seguramente va a haber mayores consecuencias en lo que es la estructuración del aparato psíquico. Después habrá que ver, digamos, por ahí esta cuestión que vos decís, justamente coincidían en estos niños esta característica. Claramente hay que ver cómo fue también en el hogar, cuál era la situación, si cuando volvían jugaban en casa también, si no jugaban. A veces esto no solo pasa con niños que están en guardería, por ahí también pasa con niños que están a cuidado de un progenitor, pero no juegan, no lo dejan mirando, no sé, el celular, por ahí no en un bebé muy chiquitito, pero sí he visto en bebés, digamos, de varios meses, que ya por ahí esto de mirar la tele, el celular, de entretenerlo y no de poder plantearle una posibilidad de juego, de intercambio, de mirada. Eso es muy importante. Cuando uno dice la mirada, y la mirada recíproca, porque esta conexión con el otro es sumamente importante. Vamos a verlo hoy con el juego de la sabanita y qué significa esto. Digamos, es importante poder tener en cuenta que todas estas adquisiciones se vayan dando. Pasa que vivimos en una época en la cual estamos con la mirada muy puesta en otras cosas y a veces miramos poco a, digamos, a un bebé que está necesitando muchísima de la interpretación y la mirada del otro, porque no está pudiendo hacerlo solo. Si lo hace solo, lo va a hacer sin límite, indiferenciadamente, sin poder apropiarse de absolutamente nada. Entonces, eso también no está bueno, porque un aparato psíquico que no tiene límites se desorganiza, no puede tomar y poder, digamos, elegir, de poder aplicar, digamos, su necesidad de deseo, su búsqueda de deseo y la posibilidad de simbolizar. Entonces hay un montón de cosas que se van como armando en relación a eso. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Iris, Sí, Muchas levantó la mano. gracias. Hola, yo lo que quería preguntar en estos ejemplos que están dando es, ¿esto se puede revertir en el caso de que estén estas necesidades insatisfechas, digamos? ¿Se puede revertir como por ejemplo en la adolescencia? No sé, en mi caso particular, yo, muy subjetivo lo que voy a decir, pero en mi caso particular yo llegué a la adolescencia sin tener muchos estímulos, pero después como que fui con mucha terapia y como que me ayudó un montón en esto de estímulo, de reconocer un montón de cosas que antes no los tenía, por toda mi vivencia, ¿no? Pero ¿se puede revertir o son así casos aislados? En esto de no generalizar, ¿no? Digo, capaz que no está bueno generalizar, pero pueden ser que ocurran casos de que se reviertan estas necesidades insatisfechas en su momento, ¿o no? Sí, a ver, revertirse se puede revertir. Va a llevar, obviamente, cuando más lejano estés o más tiempo haya pasado de privación de algunas cuestiones que tienen que ver con lo afectivo. Estamos hablando desde el punto de vista de lo afectivo, ¿no? Si después hablamos de cuestiones que tienen que ver con quizás con lo fisiológico, bueno, quizás también en ese sentido habrá que ver que, digamos, qué posibilidades hay de que algo se revierta. No hablo en el sentido de algo más motriz o a nivel del lenguaje, pero a nivel de lo afectivo pasa un poco lo mismo, de que cuanto más tiempo pasó, obviamente que hay que desandar más tiempo y va a llevar quizás mucho más trabajo poder revertir la situación. Imposible no es. ¿Se puede revertir? Sí, se puede revertir. Obviamente que va a ir marcando las características del sujeto también esas vivencias que uno fue teniendo en diferentes momentos de su vida.
cuanto más tiempo algunas vivencias se sostienen, más tiempo, más marcan, y más difícil es poder desandarlo. Imposible no es. O sea, sí, obviamente se puede, por eso es lo que dije, que hay que volver como a armar otra vez a estructurar de nuevo al sujeto, a armarlo nuevamente, a construir desde quizás, vos lo planteás desde la terapia, tal vez desde la terapia es ayudar a poder armar un sujeto deseante, ¿no? Y eso se puede, y obviamente es un trabajo, ¿no? Sea con la terapia que sea. El psicoanálisis plantea un poco esto, de volver por eso apunta al psicoanálisis tanto a rever un poco la historia infantil, para poder empezar a representar de otra manera y reconstruir subjetivamente nuevamente esa historia, para armar un sujeto deseante diferente, ¿no? Y poder revertir si hubo algo que no se dio adecuadamente. Pero sí, se puede. Obvio que no es lo mismo un niño, una niña de 1 año, de 2 años, que alguien de 10 o alguien en la adolescencia. O en la adultez, porque también ha pasado mucha gente que en la adultez recién pudo hacer una revisión de todo lo que fue viviendo y de poder construir quizás también una identidad, la hablábamos otra vez, como una personalidad diferente, ¿no? Pero sí, se puede, sí. No es que, bueno, si esto no se da, ya está, no se puede revertir. Pasa que, bueno, llevará su tiempo y dependerá de cada persona también, de qué interés tenga en poder revertir algunas cuestiones de sus propias vivencias. Profe, una consulta. No sé si me estoy adelantando, pero quería preguntarte lo de amnesia histérica. Eso no entendí bien. Viene de la amnesia infantil. Sí, ¿A qué se a refiere ver, cuando...? la histeria es un tipo de neurosis, ¿sí? Una manera, podríamos decir, que tiene el aparato psíquico de configurar o estructurarse, es una forma neurótica, en donde predomina la represión por sobre todas las cosas, generando, en el caso de la histeria, un síntoma físico. Tiene que ver, digamos, la amnesia infantil lo plantea el psicoanálisis en líneas generales, ¿no? En todos los sujetos. Ahora bien, la amnesia histérica va a estar puntualmente asociada a una estructuración psíquica, digamos, a la neurótica y a la configuración de una histeria, que va a ser parecido, porque de alguna manera tiene que ver con lo que sucedió en el complejo de Edipo, pero digamos, no podemos decir que es algo generalizable para todos los sujetos. Más allá de que Freud haya dicho que todos éramos neuróticos, que era como lo normal o lo que generalmente observaba, de todas maneras, no todos tienen una manera de expresar lo reprimido mediante la histeria, ¿sí? Personas que tienen manifestaciones más bien compulsivas, obsesivas compulsivas, o fóbicas, entonces es como un modo de Hace como una expresar. analogía. Sí, no recuerdo puntualmente, si vos lo tenés marcado y me querés leer la frase, porque yo no recuerdo puntualmente en el texto dónde aparece, pero... Hay una parte que dice, están hablando de la amnesia infantil, que dice que debería ponerse en relación con las nociones sexuales de la infancia, y después dice, sin amnesia infantil no habría amnesia histérica. Claro, por la amnesia histérica, vuelvo a decir, es como una cuestión, es parte de este síntoma, digamos, neurótico, pero también tiene que ver con el super yo y con lo que sucede en el complejo de Edipo. Por lo tanto, cuando hablamos de la amnesia infantil, hablamos de ahora lo vamos a ver con el periodo de latencia, pero es una amnesia que justamente aparece ante la represión que genera el super yo, ¿no? Porque obviamente ante la posibilidad del incesto, que es una ley
que si bien Freud lo planteaba como universal, en realidad es una ley más bien cultural, a partir de esta ley del incesto, la posibilidad de tener como objeto de amor a los padres se cae, no se debería poder dar. Entonces, a partir de instaurarse el super yo, la amnesia infantil aparece, ¿sí? Todo lo que sucedió antes se olvida, entre comillas, y lo que aparece es lo que decía el otro día el compañero, recuerdos encubridores, ¿no? En su lugar. La amnesia histérica tiene que ver con, digamos, un parecido, digamos, a esa amnesia infantil, pero puntualmente desde una estructuración, digamos, neurótica y una estructuración histérica, digamos, de cómo resolver esa represión por vía del cuerpo. Entonces tiene que ver, es parecido, pero es como lo más, tomando lo que dijo la compañera, es más patológico, bueno, como lo más patológico. La amnesia infantil podríamos decir que es algo considerado como normal. La amnesia histérica es desde la mirada más de la patología, de la... Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Gracias. No, de nada. Bien, vamos a avanzar un poquito justamente a lo que estábamos hablando. Me voy a ir pasando por las diferentes fases hasta que lleguemos. Bueno, el complejo de Edipo nosotros no lo vimos y no lo vamos a desarrollar en esta cursada, pero sí vamos a tomar algunas cuestiones que se suceden en ese complejo de Edipo que dice Freud desde esta mirada, ¿no? Lo que plantea, lo que les decía recién, a partir del complejo de Edipo, que vendría a ser el momento en donde nuevamente se empieza a ensayar, podríamos decirlo así, la posibilidad de tener un objeto, ¿no? De la pulsión. Sabíamos que el objeto de la pulsión aparecía en esa primera experiencia de satisfacción, que es como el momento en el cual hay ese contacto del sujeto con alguno de los progenitores, digamos, y luego se pierde y vuelve, como se vuelve al yo, digamos, y vuelve al propio cuerpo, entonces hablamos de algo autoerótico y zonas erógenas en el cuerpo. Entonces, cuando llega a la fase fálica, lo que tenemos, me voy a ir un poquito para atrás, así lo podemos ver, lo que tenemos es un periodo en el cual predomina la masturbación y empieza a ensayarse nuevamente esa búsqueda del objeto de la pulsión fuera del propio cuerpo. Las figuras parentales son las figuras que más van a, digamos, a tener la posibilidad de ser objeto de la pulsión, objeto de amor, pero no solamente ya tenemos líbido, sino también tenemos agresión, como lo habíamos visto en la fase anal, porque habíamos visto que empezaba a aparecer la ambivalencia en la fase anal, porque la misma característica fisiológica de la zona anal también llevaba a que a nivel psíquico empiece a generarse una, podríamos decir, una contradicción. El mismo objeto podía ser querido y podía ser odiado. Entonces empezamos a tener manifestaciones de afecto y también de agresividad hacia el mismo objeto. Entonces, en lo cotidiano lo que vemos es que esa mamá o papá es al que quiero, pero también es quizás al que pego, al que muerdo. Entonces, el mismo objeto es querido y odiado a la vez. Esa característica se continúa en la fase fálica y entonces tenemos objetos que pueden ser queridos y que pueden ser también odiados. Algo que caracteriza toda la sexualidad infantil, además de las características que les dije, es que la sexualidad infantil se caracteriza por predominar una bisexualidad constitutiva, o sea, no hay una elección sexual todavía según el psicoanálisis. Recién, luego del complejo de Edipo, va a haber una elección, ya sea narcisista o anaclítica. Narcisista vendría a ser elegir un objeto igual a mí, con las mismas características, digamos, que poseo,
o anaclítica, elegir en función de mi progenitor contrario. Entonces, hasta el momento, hasta la fase fálica, no va a haber una diferenciación en cuanto a la elección de objeto. Esto podemos traducirlo en, no podemos hablar de que hay una sexualidad heterosexual u homosexual, ¿no? Porque hay en realidad una bisexualidad, podríamos decirlo así, o una indiferenciación de la sexualidad, y más allá de que uno puede entender que si uno hace un análisis de la mirada, desde donde lo decía Freud, siempre estaba hablando de que lo que predominaba era una sexualidad masculina por sobre la femenina. La femenina vendría a ser el derivado de esa sexualidad puramente masculina. Y esa bisexualidad constitutiva lo que lleva es que la pulsión no tenga predeterminado, digamos, ya de forma predeterminada, si estoy diciendo bien, una elección por uno u otro objeto. O sea, no es, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el varón tiene deseos amorosos hacia la madre, no significa que de forma predeterminada ya la pulsión vaya a buscar un objeto heterosexual, sino más bien que tiene que ver con esa, podríamos decir, con esa cuestión también hasta vincular, cultural, que implicaba que al ser la madre quien llevaba digamos, la función de cuidado, en el varón tienda a ser con quien tenga mayor apego o mayor amor, digamos, ¿no? O deposite allí mayor cantidad de líbido. Y el progenitor contrario ocupaba el lugar de la rivalidad, ¿sí? Pero al mismo momento, esto siempre desde la mirada del varón, y lo explico así para que después podamos pensarlo también desde lo que veamos de género, y de identidad sexual. Desde la mirada del varón, entonces podía tener deseos amorosos hacia la madre y agresivos hacia el padre, como de rivalidad, justamente ante lo que imposibilitaba al padre, que era la unión con la madre, pero también en el mismo momento, en ese mismo complejo, se daba en simultáneo amor hacia el padre y agresividad y identificación también, con la madre. Entonces, ese complejo de Edipo de forma completa en el varón era el que él trataba de explicar, por ejemplo, en el texto de Yo y el Ello. Y planteaba que a partir de allí, de ese cúmulo de fantasías, de deseos, de pensamientos, se construía este complejo de Edipo, y que por la amenaza de castración, ¿no? Ante la mirada o la observación real o podríamos decir hasta imaginaria de una diferencia entre el varón y la niña, se hacía efectiva esta amenaza de castración, y entonces salía del complejo de Edipo para no perder el falo, para no perder el órgano que le generaba a partir de la masturbación una gran satisfacción. Porque predomina, más allá de este complejo de Edipo, la fase es una fase fálica, entonces el placer que le da a este órgano sigue estando, ¿no? Y en la niña, si bien en el Yo y el Ello dice que en la niña sería lo mismo, pero de forma contraria, digamos, a lo que sea en el varón, en 1933 trata de darle otra configuración al complejo de Edipo de la niña y plantear que existe una fase predípica en donde prima un vínculo libidinal hacia la madre, en donde es que esto que dice que la niña se comportaría como un varón, ¿no? Entendiendo y viéndolo desde una mirada totalmente masculina, ¿no? De tener a la madre como objeto de amor, y el clítoris como zona rectora o zona, digamos, erógena. Y luego, cuando la niña, a partir de la diferencia anatómica de los sexos, descubre que ella no tiene algo que tiene el varón, y mucho más cuando descubre que
también la madre no tiene algo que tiene el varón, es que sale de esta fase predípica y entra, o debería entrar, hacia el complejo de Edipo, girando, digamos, la mirada de la madre hacia el padre, ¿no? Como poseedor del falo. Yo no les pongo texto de esto, porque la verdad que hoy en día podemos discutir bastante esta mirada, porque entendiendo que justamente está siendo una mirada bastante sesgada. Entonces, para también, porque durante mucho tiempo lo poníamos y les complicaba un montón a ustedes comprender, con que ustedes entiendan en líneas generales de qué se trata el complejo de Edipo, en el caso que ustedes necesiten y quieran más bibliografía al respecto, les facilito estos textos que les digo, que los tenemos digitalizados porque otros años los dábamos, pero para que no se estén complicando de más y complejizándose demasiado, vamos a detenernos solamente en comprender que, digamos, de qué se trata este complejo de Edipo. En esa fase edípica que entraría la niña girando hacia la mirada hacia el padre, no es que va a querer tener el pene del padre, digamos, o el falo, porque bueno, en definitiva, en el hombre el falo es el representante simbólico, digamos, pero bueno, sino que en realidad lo que dice Freud es, bueno, en realidad desea ser la mujer del padre, por lo tanto, no, digamos, cambia la posibilidad de tener el falo por la posibilidad de tener un hijo del padre. Y el órgano, que era el clítoris, en esa fase predípica, pasa a ser ahora la vagina. Por lo cual, digamos, es interesante para poder desarmar esta teoría y ver cómo también está muy cargada de ideas y estereotipos en relación a la mujer, ¿no? La mujer muy representada con la función reproductiva, la función de madre, como organizadora de su estructura psíquica, ¿no? Entonces, bueno, digo, esto también da para pensar, porque nosotros lo vamos a ver mucho después, pero cuando vemos la identidad en la edad adulta, vemos como en la mujer también durante mucho tiempo esta función de maternidad, digamos, muy atado digamos, a la representación, a la identidad de mujer, hacía que también cuando llegara la menopausia, la identidad se viera totalmente en peligro, ¿no? Si se configuró mi identidad como mujer en función de ser madre, cuando no puedo más ser madre, mi identidad entra en jaque. A lo cual, obviamente que esto fue cambiando, no digo que sigue siendo así, pero para que vayan entendiendo cómo también se fue configurando algunas cuestiones de la identidad en relación a estas miradas que se fueron teniendo durante mucho tiempo. Hoy en día podemos pensar de otra forma y cuestionarlo. Bien, bueno, ahí yo le puse como lo de Mafalda porque representaba un poco esta idea del complejo de Edipo. Y en el periodo de latencia, ¿qué pasa? Cuando el complejo de Edipo se cae por la amenaza de castración o por la imposibilidad, porque en realidad lo que hace caer al complejo de Edipo es la imposibilidad cultural de que los padres puedan ser nuestros objetos de amor por una cuestión de ley del incesto. Entonces, esta cuestión de la imposibilidad de que nuestros padres puedan ser nuestros objetos de amor sexual, hace que, obviamente, desistamos del complejo de Edipo, o sea, de esos vínculos, y empieza a aparecer, digamos, un mecanismo que lo vemos también en el duelo, que hoy lo vamos a ver cuando veamos adolescencia, pero ¿qué es el mecanismo por el medio del cual, digamos, la libido
se depositan objetos y luego cuando ese objeto no está, vuelve nuevamente al yo. Entonces ese proceso, digamos, en el cual yo deposito líbido y cuando el objeto se pierde por algún motivo, no está más y no puedo seguir depositando líbido en ese objeto, necesito volver al yo, en general, esa líbido vuelve al yo en forma de identificación. Entonces, cuando se pierde la posibilidad de seguir depositando en nuestros objetos papá y mamá la libido, lo que hace el aparato psíquico es volver al yo esa libido en forma de identificación. Me identifico con algunas características de mi madre y de mi padre y la incorporo. Lo que suelo identificarme es con la moral de cada uno, con los valores de cada uno, digamos, con lo más superior de ellos, digamos, lo mejor de ellos, y por lo tanto eso configura en el yo digamos, un cúmulo de identificaciones que van a separarse del yo, ese yo que se habían formado allá a los 8 meses y que fue poco a poco volviéndose cada vez más fuerte con un montón de recursos, cuando llega a los 6 años más o menos, en este proceso, digamos, digamos, perder a los padres como objeto de amor, o perder la posibilidad de depositar allí en esos objetos la libido vuelve al yo en forma de identificación. Y esa identificación hace que se separe esa partecita del yo que veníamos construyendo y conforme este super yo. Ese super yo va a ser el que va a poner en juego, digamos, un montón de acciones, más que va a poner en juego, la palabra sería va a poner digamos, en contradicción o en cuestionamiento, ahí está, no me salía la palabra, en cuestionamiento, un montón de acciones que vienen directamente del ello, o que acciones, deseos, pensamientos que vienen del ello, y van a tratar, digamos, de evitar que pase al yo, o que se ejecute en el yo. Entonces, directamente, ante la posibilidad de aparecer algún tipo de representación, de deseo, que el super yo, digamos, identifica como, digamos, amenazantes para la estructura psíquica, o que tengan, digamos, que atenten contra los valores, la moral, entonces lo que se aplica inmediatamente, que lo aplica el yo, es la represión. Y, digamos, después van a haber sus sustitutos, digamos, de lo reprimido, de lo inconsciente, pero de forma inmediata se reprime. Y a partir de este momento en el que empieza a haber super yo, ya todo lo que pasó antes, al estar, digamos, cargado de toda esta libido depositada en los padres, y además de haber sido para el aparato psíquico tan lleno, digamos, de carga psíquica, tan lleno de tensión psíquica, y ser todavía muy frágil su aparato psíquico para tolerarlo, lo que hace es reprimir todo este periodo, aplicar sobre ese periodo una amnesia, y justamente uno olvida estos años de la infancia y aparecen los recuerdos encubridores que hablábamos hace un ratito. El periodo de latencia va a dividir, perdón, en dos la sexualidad, en esa sexualidad infantil que ahora va a quedar bajo el manto de la amnesia infantil, y la sexualidad adulta que se va a dar con la pubertad. Freud dice que hay una merma de la actividad sexual. La realidad es que, si bien hay una merma de la actividad sexual, es verdad que de forma el yo no se ve tan manifiesta esta actividad sexual, no es que se aplaque totalmente y no exista, sino que va a encontrar otros modos de manifestarse diferentes a los que venía manifestándose hasta el momento. ¿Por qué? Porque también está el super yo, y con el super yo aparecen los diques anímicos también, ¿no? ¿Cuáles son? El pudor, el asco, la vergüenza, la moral, que bueno, es lo que también hace el super yo. Entonces eso
va a llevar a que las conductas pasen por este filtro antes, o los pensamientos pasen por este filtro antes de ejecutarse. Entonces también empieza a aparecer, digamos, algunas conductas que antes no aparecían, a disminuir también lo que tiene que ver con la impulsividad, a tener mayor registro de las consecuencias, o a ver una elección de qué cosas quiero y qué cosas no me gustan, o me dan vergüenza. Entonces empiezan a haber otras conductas que hasta el momento no aparecían. Y predomina como mecanismo ante la dificultad digamos, o la imposibilidad, mejor dicho, de depositar en los objetos de los progenitores, objetos de amor de la infancia, la libido, lo que empieza a aparecer es el mecanismo de la sublimación como forma de poder la pulsión manifestarla de alguna manera. Entonces, la sublimación empieza a cumplir, digamos, el mecanismo de destino de pulsión, ¿no? Es por medio de la sublimación que puedo lograr llevar adelante la satisfacción de esas pulsiones. Obviamente que no sé de qué pulsiones se tratan, porque estamos hablando de que está operando la amnesia infantil. Y ustedes en la lectura complementaria tienen un texto de Uribarri que me parece interesante si ustedes lo leen, principalmente para el final, porque obviamente les va a dar un montón de contenido para el periodo de latencia. Por ahí para el examen parcial no sea tan necesario, pero les va a servir un montón para el final. Porque justamente él, digamos, hace hincapié en esto de hablar de una merma de la actividad sexual, o una merma de la actividad, y plantea que muchas de las adquisiciones que le atribuimos al periodo de latencia, como por ejemplo esto de la sublimación, la formación reactiva, el aislamiento, o digamos, cuando digo aislamiento es como más bien el retraimiento, digamos, o esta dificultad de poder depositar la libido en objetos como lo estaba haciendo en la fase fálica. En el periodo de latencia empiezan a estar, digamos, todos estos orientados hacia justamente la sublimación, ¿no? Empiezan como todos a colaborar, no es que aparecen en este momento, sino en realidad ya se daban antes, pero a partir del periodo de latencia, a partir del super yo y a partir del trabajo que se hace en la latencia, empiezan a estar como orientados hacia la sublimación, y entonces empiezan a favorecer algunas conductas que van a permitir ampliar los recursos yoicos, ¿no? Empiezan bueno, esto que decíamos, una etapa para poder empezar a tomar como objeto, a partir de la sublimación, como objeto de deseo el saber, el conocimiento, interesarse por los pares, ampliar la posibilidad digamos, de poder utilizar el lenguaje como mediación en el vínculo con el otro, y no tanto el impulso, lo corporal, la disminución del impulso, la corporalidad, y por ende el aumento de la atención, la concentración. Entonces empieza a haber como algunos cambios a lo largo del periodo de latencia que tienen que ver con, no porque solamente esté el super yo, sino también porque en el mismo periodo de latencia hay un trabajo que se ejerce para poder ir logrando estas adquisiciones. Y habla en el texto Uribarri, lo toma de Berta Bornstein, plantea dos momentos para el periodo de latencia. Un momento de latencia temprana, que sería hasta los 8 años, y luego de los 8 años, una latencia más tardía. Y en esta latencia temprana, lo que dice es, en realidad, es un periodo como de transición, en el cual lo que se va a ver es que ante la emergencia todavía del impulso, ante la emergencia de
la búsqueda, digamos, de la satisfacción sin ninguna mediación y la necesidad de empezar a controlar esa impulsividad, de controlar la corporalidad, de controlar, digamos, los deseos también, va a empezar a aparecer como una lucha intersistémica, digamos, ¿no? Entre el ello y el super-yo, y de la búsqueda de dominar y de manejar digamos, ese impulso. Por lo tanto, en esa latencia temprana, Uribarri lo que dice es que el niño tiene que aprender a posponer, aprender a esperar, aprender a posponer, a controlar sus propios impulsos, a controlar su propia motilidad para poder dar lugar a otras adquisiciones. Y eso va a llevar a que, digamos, el niño empieza a estar más retraído, más ensimismado, aumentar mucho más la fantasía. Y antes había, vamos a ver que lo va a plantear David, mayor tendencia al juego, ¿no? A la expresión. Y ahora empieza a haber de a poco mayor producción de la fantasía, de la imaginación. Entonces tiene que ver con ese momento, pero obviamente que ese momento de transición es un momento en el cual, lo que les decía, una lucha, digamos, entre lo impulsivo y el control. Y obviamente que es una etapa en donde los niños se muestran mucho más intolerantes a la frustración, a la posibilidad de que otro pueda ejercer algún tipo de crítica ante su conducta, o sí mismo verse criticando o verse en la situación de estar haciendo algo impulsivamente, y eso puede generar algunas consecuencias a nivel también de su comportamiento, ¿no? Estar más angustiados, estar como con menos autoestima, buscar nuevamente el refugio en los padres, como en esa búsqueda de, digamos, de que ellos sean los que lo consuelen y lo cuiden, digamos, de esta situación. Entonces por ahí vuelven otra vez ese vínculo de mucho apego con los padres que se veían en el momento anterior del complejo de Edipo. Entonces aparecen algunas conductas de este tipo. En cambio, en la latencia tardía, digamos, ellos plantean que, Uribarri dice que a los 8 años lo que se produce es también como una maduración biológica, una mayor adquisición de recursos, un yo que puede manejar mejor esa impulsividad, un entorno social que favorece también la posibilidad de poder, digamos, distanciarse de los padres y poder acercarse a pares. Entonces empiezan a configurarse un montón de situaciones que hacen que a los 8 años empiece a haber una latencia diferente a la que venía dándose, en donde hay más autonomía, hay mayor fluidez, no solamente desde la posibilidad de acción, sino también a nivel del lenguaje, a nivel verbal. Hay mayor equilibrio en sus acciones, en su conducta, y no hay tanta sensación de desborde o de imposibilidad de no poder controlar lo impulsivo. Entonces, empiezan a haber como mayor adquisiciones en cuanto al periodo, digamos, de latencia, y obviamente se empiezan a distanciar más de las figuras parentales al sentirse también más seguros y acercarse más a los pares. Después, bueno, va a tener otras adquisiciones también. Uribarri, el texto va a hablar algo de amnesia infantil, va a hablar de los procesos cognitivos o intelectuales, o va a hablar del lenguaje, como algunas características que se van a ir dando, pero me parece interesante para poder ver que, porque bueno, el texto de 3 ensayos del periodo de latencia es como bastante cortito, complementa bastante bien lo que plantea este texto de Uribarri para poder tener una idea un poco más general de lo que es el periodo de latencia.